Buenas tardes a todo el equipo de Mujeres Virtuosas de Leudine Internacional, porque aquí estamos internacional. Bueno, yo considero que es bien importante, eso es algo que a mí me ha costado poner en práctica, porque bueno, los que me conocen saben que yo soy bastante conversadora. Pero desde que comencé a entender esto y a aplicarlo, me ha dado muchos resultados porque es importante detectar la necesidad de la persona a la que nosotros le estamos planteando nuestro negocio. Es importante detectar la necesidad. Es por eso que debemos de aplicar la escucha como primer tip a la hora de hacer un uno a uno, de encontrarnos con alguna persona o cuando generamos alguna llamada. Necesitamos tener claridad de cómo está la otra persona, su estado de ánimo, su necesidad básica, todo es importante. Entonces, para esto debemos cerrar nuestra boquita y aprender a escuchar. Porque a veces en ese momento de emocionarnos con saludar a alguna persona o de reencontrarnos con alguna persona que teníamos tiempo que no nos veíamos o de una persona que nos contactó para nuestro negocio, si empezamos a hablar y hablar y hablar, entonces comenzamos a confundir, empezamos a difundir información más de la que la persona necesita. En el caso del planteamiento del negocio, si nos buscan para el negocio, o de pronto empezamos a transmitir una alegría que la otra persona no está receptiva porque de pronto viene de un duelo o de alguna separación. Entonces es por esto que al aprender a escuchar, aprendemos a detectar, a identificar cuál es la necesidad de esa persona y por allí, al tenerlo bien determinado, va a ser mi planteamiento, mi saludo, mi vía de comunicación, mi tema de conversación sale de la necesidad de la otra persona. Gracias. Gracias, Neila. Muy bien, y bueno, precisamente ese aporte que acabas de hacer es muy acertado, porque justamente en la próxima lámina vamos a ver una pregunta que dice que si es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? En ocasiones estamos en modo oír y no estamos escuchando lo que otras personas realmente nos dicen, porque escuchar va mucho más allá de simplemente percibir las palabras, entenderlas, sino va muchísimo más allá de eso, porque tenemos que saber, como dijo Neila, la emocionalidad que tiene esa persona y muchas otras cosas que vamos a percibir y que las vamos a ver hoy. Vamos a pasar la lámina, Irán. Vemos acá, entonces, muy bien, que oír es percibir sonidos o palabras. O sea, yo puedo decir, yo oí que se cayó algo, oí un auto, un carro, un vehículo que pasó por la avenida. Escuchamos sonidos, escuchamos palabras, y esto mismo pasa en la conversación. A veces estamos en una conversación y solo estamos oyendo, no estamos escuchando. Cuando hablamos de escuchar, eso implica comprender, conectarse, empatizar con la otra persona, entender a esa persona, ¿verdad? Y eso requiere de varios pasos que aquí también vamos a ver. Vamos a la siguiente, Irán. Muy bien. ¿Qué es necesario? ¿Qué necesitamos hacer para realmente poder escuchar? Una de las cosas más importantes es estar en tiempo presente, porque solemos estar sentados aquí frente a una persona conversando, pero estamos pensando en lo que vamos a hacer dentro de media hora, en que después tengo otra persona a la que voy a visitar, en que, oye, pensando en lo que tengo que hacer para mañana, y entonces no estamos viviendo el tiempo presente. No estamos conectados con el aquí y el ahora de esa conversación que yo estoy teniendo, ¿verdad? Escuchar con la intención de entender,
Esto es muy importante y lo hemos venido hablando en diferentes temas, cuando hemos hablado de comunicación, cuando hemos hablado de lo que es la comunicación empática, que lo vimos la semana pasada, y es el hecho de que nosotros primero tenemos que comprender al otro para luego poder pretender que ser entendido, ¿verdad? Tenemos que entender, comprender esa emoción de la que acaba de hablar Neila cada vez que tenemos una conversación con alguien. Empatizar, ser empático, ponerme en el zapato del otro. Y esto no significa otra cosa que suspender temporalmente, mientras estoy escuchando a esa persona, apagar mis juicios. Porque, ¿qué pasa cuando estamos escuchando a otra persona y empezamos inmediatamente a buscar una respuesta en base a lo que yo creo, en base a lo que yo pienso? Y ya estoy pensando la solución que le voy a dar a la otra persona cuando esa persona todavía no ha terminado de expresarme lo que me quiere decir. Entonces, cuando somos empáticos, ¿verdad? Vamos a tratar de apagar esa conversación interna, porque yo le digo que es que a uno se le prenden como unos globitos aquí, como salen en las caricaturas, unos globitos, pero que solamente los escucho yo, es mi conversación interna y yo necesito apagar eso. Yo necesito ponerme como en neutro, ¿verdad? Poner esa mente tranquila, en neutro, centrada en la conversación que estoy teniendo en ese momento, en tiempo presente, con intención de comprender al otro y con la intención también de ser empático y colocarme en su lugar. Vamos a la siguiente. Esto es súper importante para poder lograr ese éxito que queremos, porque fíjense, el buen vendedor, ahorita acaba de decir Neila que a ella le costó mucho entender esto, porque al principio, ¿qué hacemos? En nuestra, quizá en algún momento cuando estamos comenzando en el área de ventas, ¿qué hacemos? Hablar, hablar, hablar. Yo quiero hablar de mi producto, yo quiero presentar todos los beneficios, yo quiero decirle a la persona todo lo bueno que yo le vengo a traer. Entonces, si yo hablo sin parar, no dejo hablar a mi cliente, no dejo hablar a mi cliente, no lo escucho, ¿verdad? Entonces, un buen vendedor permite que su cliente le transmita sus ideas, sus pensamientos, sus dudas, sus necesidades, sus deseos, ¿verdad? Y aquello que él está buscando, aquello que él quiere conseguir. Entonces, si yo hablo, no voy a, es decir, voy a evitar que esa persona pueda expresarse y pueda darme la información que yo luego la puedo utilizar para saber cuál es el perfil de mi cliente, cómo es este cliente, cuál es la necesidad que tiene, qué necesita esa persona. Si yo solamente hablo y hablo y hablo de mi negocio o de mi producto, entonces es muy difícil que yo sepa qué realmente es lo que está buscando la persona. Muy bien. Vamos a la siguiente. Es muy importante esto y a los vendedores nos cuesta mucho porque siempre estamos tratando de hablar de nuestro producto, de nuestro negocio, ¿verdad? Y en mi negocio la escucha activa implica no solo oír, sino escuchar, saber cuál es el verdadero mensaje que hay detrás de las palabras que me está diciendo la persona. Y esto implica no solo las palabras, sino también la corporalidad de esa persona, las expresiones faciales, cómo mueve las manos, el tono de voz que utiliza, ¿verdad? Eso me va a decir mucho más que las palabras que utilice, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Así vemos que las palabras son importantes, pero no lo son todo, porque hay muchas otras maneras de comunicar. Debemos aprender a preguntar e indagar como parte del proceso de la escucha. Esta es una de las partes de la escucha más importantes. Cuando nosotros preguntamos, estamos mostrando el verdadero interés que tenemos, estamos siendo empáticos, le estamos mostrando a esa persona, oye, a mí me interesa lo que me estás diciendo, estoy atento a lo que me estás diciendo, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente. Existen diferentes maneras de preguntar, ¿verdad?
Hay tipos de preguntas cerradas, ¿verdad? Que dicen sí, la respuesta puede ser sí o no. Hay tipos de preguntas de pinza, le dicen de pinza, de tijera, que es cuando yo le digo a la persona, ¿quieres, oye, tú vas a usar el Herbal 35 para migraña o lo vas a usar para la parte respiratoria? ¿Para qué necesitas el Herbal 35? ¿Para migraña o para la parte respiratoria? Y la persona te va a decir, ah, no, yo sufro de migraña. Ahí le estás dando dos opciones, ¿verdad? O la opción 1 o la opción 2 para que la persona responda. En las preguntas cerradas, yo le estoy haciendo una pregunta donde solamente necesito confirmar la información, donde yo le digo a la persona, por ejemplo, vamos a ver una pregunta, ¿quieres que te haga el pedido para que te lo lleven a tu casa o quieres venirlo a buscar a mi casa o algo así, o quieres que lo busquen en tu casa, que lo lleven a tu casa y la persona te va a decir sí o no, te va a responder sí o no. En cambio, las preguntas abiertas se utilizan para obtener información y son muy importantes para poner en práctica la escucha. Vamos a darle varios clics, Irama, para que vayan saliendo. Estas preguntas abiertas, ¿cómo se hacen? Se hacen utilizando en primera instancia las palabras qué, cuándo, cómo, dónde, para qué. Cuando nosotros le vamos a preguntar a alguien algo y queremos que esa persona hable, que esa persona se exprese, vamos a utilizar estas 5 maneras de preguntar, estas 5 maneras de iniciar una pregunta. ¿Qué necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? ¿Cómo lo necesitas o cómo lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Y dónde lo quieres? Ahí tienes 5 maneras de hacer preguntas abiertas que te van a permitir obtener información de la persona con la que estoy hablando, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Y esta es el tipo de pregunta más importante cuando yo quiero obtener información. Las recomendaciones que podemos dar para realmente poder estar en una escucha activa, en una escucha con esa cercanía, esa comprensión, es muy importante mantener contacto visual, ¿verdad? Eso le genera confianza a la persona, sabe que estás ahí, que tú de verdad le estás prestando atención. Si yo estoy visitando a un cliente, ¿verdad? Y estoy con el celular aquí, chiqui, con el celular, ¿qué va a pensar la persona? O si yo estoy mirando hacia otro lado, primero me voy a distraer. Segundo, lo voy a distraer a él también. Y tercero, esa persona va a pensar que lo que me está diciendo no es importante para mí. En cambio, cuando yo miro a una persona a los ojos, estoy haciendo contacto visual, estoy conectándome con esa persona y le estoy diciendo con mis gestos, lo que tú me estás diciendo es importante para mí. Evitar interrumpir. Mire, esto es súper difícil porque nosotros lo primero que hacemos es querer contar nuestra historia, querer contar lo bueno de lo que traemos y no sabemos esperar, nos cuesta mucho evitar interrumpir. Entonces, cuando practicamos esta escucha activa, vamos a ir aprendiendo a tener paciencia, ¿verdad? A tener paciencia, a mantener la calma, a esperar que esa persona me dé la información completa que me quiere dar. Bien, parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Es cuando yo valido, trato de decir las mismas palabras que la persona me dijo para saber si yo estoy comprendiendo lo que esa persona me está diciendo o para confirmar alguna información. Tú me estás queriendo decir, lo que tú me estás diciendo es A, B, C. Tú le vas a preguntar lo mismo que la persona te dijo. Allí estás validando y estás confirmando que lo que tú estás entendiendo es lo mismo que esa persona te está queriendo decir. Porque a veces creemos que estamos entendiendo, que estamos claros en las cosas, pero realmente puede que no sea así. Entonces, cuando yo parafraseo y le digo a la persona,
entiendo que lo que me quieres decir, lo que tú necesitas es A, B, C, D. Ah, muy bien. Y la persona te va a decir si sí o no. Fíjense, ahí estamos usando una pregunta cerrada. La persona te va a decir sí, eso es lo que quiero, sí, eso es lo que necesito, o te va a decir no, eso no fue lo que yo te quise decir, lo que yo te quise decir fue otra cosa. Entonces, ya al validar, estoy mostrándole a esa persona que yo le estoy prestando atención, le estoy mostrando que yo estoy tratando de comprenderlo, puedo estarlo comprendiendo si lo que le digo es acertado, ¿verdad? Ya hablamos de hacer preguntas, preferiblemente que sean preguntas abiertas para que estimulen que la persona hable, que la persona te dé información y tú puedas realmente escuchar. Hay personas que son muy tímidas, muy calladas y que cuando también son abordadas para un proceso de compra-venta, la persona a veces se retrae, ¿verdad? Se pone un poquito como, ¿qué me viene a vender esta persona o qué me viene a decir y por qué me está haciendo tantas preguntas? Entonces, la pregunta abierta le deja el camino libre para que la persona hable y se exprese. Y de esas cosas que él se va a expresar, tú vas entonces a percibir cuáles son sus necesidades y también vas a interpretar sus emociones, como acaba de decir Neila. Vas a reconocer cómo está esa persona, si está hablando rápido, si está usando un tono de voz alto, si está más bien hablando bajito, si la persona está triste, si la persona tiene rabia, si la persona está de buen ánimo. Entonces, todas esas cosas son importantes a la hora de escuchar. Otra cosa, cuando tú vayas a cerrar una parte de la conversación, resumir para poder mostrar, esto se parece al parafrasear, al yo resumir, oye, bueno, entonces hemos llegado a tal y tal acuerdo. Cuando tú resumes, tú estás fijando una posición, estás cerrando un tema con las ideas que se han planteado allí, no las dejas en el aire, ¿verdad? Sino que ya tú al hacer un resumen no dejas nada en el aire, sino que todo queda ya como más sólido, más estable, más comprometido de parte y parte, ¿no? De ambas partes. Vamos a la siguiente. Veamos aquí la importancia de escuchar en mi negocio. Por allí Irama les preguntaba hace rato qué importancia tenía escuchar. Pues tiene muchísima importancia y una de las cosas más importantes que podemos obtener a la hora de escuchar, vamos a la siguiente, es el hecho de poder obtener información para responder objeciones, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Irama nos decía que cuando un cliente te hace una objeción es porque te está diciendo, dame más información, ¿verdad? Eso lo decía ella en una de las capacitaciones que ella ha dado y siempre cuando un cliente te presenta una objeción te dice, oye, me gusta, pero tengo esta duda, quiero más información, ¿verdad? Entonces, mientras más habla la persona, tu cliente, tú vas a poder entenderlo mejor, que sea él quien hable más y tú quien hable menos, que sea él quien se exprese más para tú poder comprender las objeciones. Y después que tú comprendas las objeciones, puedes buscar la respuesta que le vas a dar, puedes darle respuesta de una manera más precisa, porque si tú empiezas, como dijo Neila, a hablar de más, a decir de más, o sea, muchas cosas que a lo mejor no es la duda que tiene la persona, entonces le estás dando una información que no era necesaria y que a lo mejor hasta te puede perjudicar, te puede echar para atrás al cliente. En cambio, si tú escuchas muy bien cuáles son sus objeciones, tú vas a ir al punto, vas a ir a responder esa objeción. Vamos a la siguiente, Irama. ¿Qué otra cosa es importante en el área de venta? Superar la resistencia inicial de los clientes. Vamos a la siguiente. ¿A quién no le ha sucedido que llama al cliente y el cliente le dice, ustedes hacen su lista, ¿verdad? Tienen su lista de contactos
y ustedes contactan a la persona y la persona les dice, no tengo tiempo, no, ahorita no puedo, pasa la siguiente, Irán, vamos, ahorita no puedo, te va a decir que no tiene tiempo para hablar. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de escuchar un poco más, de hacerle una pregunta abierta, de abrir una conversación, esa persona, a lo mejor en esa conversación, y tú escuchas la conversación, vas a saber por dónde entrarle para tal vez extender la conversación, o para la futura llamada que le puedes hacer también, saber por dónde vas a comenzar, ¿verdad? Entonces, qué importante es escuchar para que puedas tener la posibilidad de ampliar esa conversación, para permitirle a todos nos gusta que nos escuchen, a todos nos gusta que nos escuchen, ¿ok? Entonces, cuando tú escuchas a esa persona, cuando tú le permites hablar, le estimulas la conversación, la persona a lo mejor se va a quedar hablando contigo y van a entablar cierta conexión que te va a permitir a ti dar un paso más. Vamos a la siguiente. ¿Qué otra cosa es importante? Pues que se está demostrado que a través de las personas que escuchan más, los vendedores que escuchan más, cuando escuchan más, tienen mejores resultados al presentar su plan de negocio, al presentar sus productos, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Y esto está demostrado. Todo vendedor que mejora esa conversación con el cliente va a ser más exitoso, va a permitir y lograr más ventas, ¿verdad? Y la conversación se torna más agradable, más suave, sin sentir incomodidad, sin que las cosas sean forzadas. Muy bien. Y la última que yo coloqué aquí, pero seguramente hay más, que me parece muy importante, vamos a la siguiente, es lograr la conexión. Vamos a la siguiente, Irán. Cuando yo escucho a la persona, estoy logrando la conexión, que es fundamental, y ustedes lo saben, para lograr el éxito en la presentación de mi negocio, ¿ok? Esto se logra con una escucha activa. Para yo poder conectar con el cliente, tengo que estar muy bien, escuchando muy bien cuál es su necesidad, porque el cliente no te va a comprar un producto, el cliente te compra una posibilidad que tú le das para una necesidad que él tiene, un beneficio, eso es lo que te compra el cliente, el beneficio que tú le estás dando. Y depende de ti cómo tú le muestras ese beneficio, ¿verdad? Pero no es posible que tú le muestres un beneficio si tú no sabes por dónde vas a lograr conectar a esa persona. Entonces, qué importante es lograr la conexión, porque al tú escuchar vas a ir hacia la necesidad de esa persona. Ok, vamos a la siguiente. Creo que viene el video. Muy bien, vamos a ver un video del señor Víctor Coopers, que tiene un libro publicado sobre la comunicación. Y dentro de las cosas de la comunicación que él habla de la escucha. Entonces vamos a escucharlo un momentito. Hola Víctor, me llamo Sucuara, soy estudiante de Magisterio en Educación Primaria y bueno, he visto que en tus libros hablas de lo importante que es saber comunicarse bien con los demás y quería saber si nos podrías dar algún consejo práctico para comunicarnos mejor. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído 1000 veces, pero que es la esencia. Al final, ¿la esencia cuál es? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante, ¿eh? Tú ves una cara rancia.
Usted sonríe, pon cara fácil. Hay gente que nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Hay gente que no, que nació con cara mustia. Pues no tiene que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y en la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante. También con la opinión de los demás. No todos tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. ¿Pero por qué nos encanta que nos escuchen? Si yo aquí dijera lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala, lo has dicho tú. Ahora mismo, por dentro, él está haciendo... Sí, a ver, he dicho varias cosas, ¿cuál de todas? Exactamente. Porque cuando uno te escucha, o sea, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar, primero porque vamos siempre con prisas. Y también porque hay gente que se enrolla mucho. No nos engañemos. O sea, hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji. ¿Alguien se acuerda de la serie Oliver y Benji? O sea, Oliver y Benji era inhumano. O sea, los que somos impacientes, aquella serie... Joder, o sea, hay películas que tú te levantas, vas a buscar un vaso de agua, vuelves al sillón y te has perdido la trama. Oliver y Benji, vamos, en aquella serie, si alguien no la ha visto, que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no. Y era capítulo diario. O sea, Oliver y Benji, tú te podías levantar, podías coger el coche, irte al supermercado, cargar, volver, y el tío estaba en la misma posición. Era desesperante. Pues hay gente que habla así. Y es el estilo que utilizan las personas que más queremos. O sea, todos tenemos una madre que pega rollos. Todos. O sea, no es casual. Todas las madres pegan rollos. Que parece que está acabando y se vuelve a arrancar con otra cosa. Porque las personas se van haciendo mayores y se decoran, se vuelven barrocas, les da por hablar. Hay gente que no, algunos se vuelven silenciosos. Pero hay muchos que se decoran. Y es el estilo propio de las personas pequeñitas. O sea, todos los que tengáis hijos o hermanos de 5, 6, 7 años, hablan así. Y vas a buscarlos al colegio y ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Bueno, llevas 3 kilómetros caminando ¿y sabes qué, mami? ¿Sabes qué? Y digo, hijo mío, basta ya, basta. Entonces, nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás no es lo que yo digo, es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón? Vas a ver a un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón, sí, te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada. Pero oye, pues gracias por escucharme. Porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen el rollo. O sea, nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha. Escucha. Pero es un esfuerzo enorme, porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en ti. Entonces, si quieres comunicarte mejor con los demás, o sea, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmites integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches.